Señal directa. El tema que hoy le pusimos a su consideración, ¿cuál es su punto de vista en torno al reclamo que hace el gobernador electo de Jalisco al presidente electo en torno al federalismo y al centralismo? Información que ya le dimos a conocer. Hay opiniones diversas. Mar 19780 vía Twitter nos dice, está en un error, sigue queriendo hacer negocios con obras. No dice cuál de los dos, dice que está en un error. Gracias, CB, Mar 19780. Y Pepe Torres nos dice, veremos si en su administración será congruente y pone en la cárcel a más de un político que dañó o laceró al Estado. Tiene mucho de dónde escoger. Gracias, Pepe Torres. Y Fochoco dice, quiere robar solo para él. Muchísimas gracias por atender nuestros mensajes. José Ángel. Avanzamos nosotros y agradecemos el que nos acompañe en el estudio Landy Sánchez Peña, investigadora del Colegio de México, y viene a platicarnos acerca de este informe sobre desigualdad y pobreza. Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Gracias por acompañarnos. Mañana van a tener, los detalles en el marco de la presentación en la Feria Internacional del Libro, pero platíquenos qué es lo que nos describe este informe, cómo nos encontramos, qué nos refleja. Justo, el informe tiene por objetivo hacer un diagnóstico de la condición de la desigualdad en México al 2018. Uno de los objetivos que tenemos es diferenciar el tratamiento de la desigualdad respecto de un enfoque que en nuestro país se ha concentrado más en entender la pobreza. Y nosotros queremos proponer la necesidad de entender con mucho más detenimiento la desigualdad como un proceso que tiene dos características. Primero, que tiene múltiples dimensiones, que no es solamente la dimensión económica, sino que se articula con otras dimensiones como la dimensión de género, de raza, de etnia, de condición educativa, del lugar donde se reside, ¿no? Y adicionalmente queremos mostrar cómo no solo se trata de múltiples dimensiones que se articulan, sino un proceso que se va acumulando a lo largo de la vida de las personas, ¿no? Y que eso explica por qué podemos, terminar en lugares muy distintos, y que ese proceso no se debe exclusivamente a los méritos de las personas, sino que justamente empezamos con condiciones muy distintas y enfrentamos y tenemos recursos y oportunidades a lo largo de la vida diferentes que están marcadas por procesos, de condiciones distintas en el país. Y lo que hacen ustedes en esta agrupación, el Colegio de México, es separar la desigualdad y la pobreza. Justo queremos poner el énfasis de la necesidad de entender la desigualdad en el sentido de poder entender el conjunto de la distribución de oportunidades y la diferencia que existe entre los distintos segmentos en el país y cómo tenemos que mirarla en conjunto, ¿no? ¿Quién está peor, quién está en mejores condiciones y quién está mucho mejor, y cómo podemos entender esa distribución y comprender, por qué es que eso se produce? No ver la pobreza como algo aislado, sino más bien consecuencia de lo primero, de la desigualdad. Exacto, entenderla en el sentido de cómo es que nosotros podemos tener un contexto en el que podemos reducir la pobreza, por ejemplo, la pobreza más extrema, pero se mantiene la desigualdad de oportunidades, ¿no? Entonces logramos sacar a un grupo de la población de la pobreza a no pobres, apenas sí, pero no logramos resolver el gran problema de la diferencia en las oportunidades de vida y la movilidad, por ejemplo, social en el largo plazo, ¿no? Oiga, maestra, pues yo como simple comunicadora siempre he dicho, a mí que me demuestren, ahora sí como dice el clásico, familia por familia, quiénes han podido sacar de la pobreza. Con tantos programas a lo largo de la historia de México. Y entonces, ¿por qué seguimos con esta desigualdad y con esta pobreza? Entonces, qué bueno que está usted en la academia y en la ciencia para ver si me lo puede explicar. Sí, bueno, hay distintas críticas a los programas de pobreza, pero ciertamente un dato que aparece en el informe que es muy ilustrador es justamente analizamos la movilidad social, que es en qué estrato social yo nací y cuánto me puedo mover para cuando yo sea adulto, ¿no? En relación, por ejemplo, también a cuál es el origen social, de qué estrato social pertenecían mis padres. Y lo que se muestra en el informe muy claramente es que esa movilidad es muy baja en México. Si alguien nació en el estrato más pobre, la probabilidad de moverse de ese estrato es apenas para el 50% de ellos. Esa es una probabilidad muy bajita, o sea, solo una fracción de ellos. Y de esos, la fracción que se va a mover al estrato más alto
que ni siquiera estamos hablando de lo más rico, estamos hablando del 20% más alto, que eso incluye clase media alta, ¿no? Esa proporción es solo del 2%. Entonces, la movilidad total en el país es sumamente baja y más baja si la comparamos con otros países del mundo, ¿no? Tenemos realmente una movilidad muy limitada y eso es una de las cosas que tú estás señalando, ¿no? Cómo sigue siendo muy difícil cambiar de estatus social. ¿Qué incide en ese estancamiento? Es decir, ¿por qué el pobre en México pues, está destinado prácticamente a permanecer pobre? Hay un conjunto de razones por las cuales eso ocurre, ¿no? Otro de los elementos que se marcan, dos cosas que marcamos en el informe. Por un lado, que el sistema educativo no logra compensar algunos de los problemas, digamos, de las diferencias de recursos en los hogares. Entonces, si una familia tiene pocos recursos, vive en un barrio con pocos recursos, accede a malos servicios, además sus hijos suelen ir a escuelas de baja calidad. Y por lo tanto, entonces la escuela tampoco compensa, digamos, la falta de recursos del hogar y no provee un mecanismo compensatorio para esas diferencias. Otro de los mecanismos es la precariedad del empleo. Entonces, si uno puede trabajar muchas horas, pero recibe relativamente bajo ingreso por eso, los padres no pueden hacer las inversiones necesarias en los hijos y por lo tanto se perpetúa el ciclo de la desigualdad y la pobreza en el largo plazo. Ay, maestra, qué números y qué datos. ¿Cómo se organizaron ustedes? Si es una compilación el trabajo, si es una sola persona, el colegio lo avala. Claro que sí. Pero también, ¿cuáles son sus fuentes? Claro. ¿Fuentes oficiales? Usamos distintas fuentes. Lo que es interesante del trabajo es que reúne la perspectiva de distintos investigadores del colegio, participamos investigadores de los distintos centros con distintas perspectivas, economistas, demógrafos, especialistas en política pública, relaciones internacionales. Y justamente los distintos colaboradores del informe lo que hicimos fue preparar textos en nuestra área de especialización y luego tener un proceso de colaboración para pensar, digamos, a partir de estas preguntas, que es cómo se combinan estas múltiples dimensiones y cómo se acumulan las desventajas a lo largo del curso de vida. Y usamos distintas fuentes. Usamos fuentes efectivamente producidas por el INEGI, usamos fuentes de estimaciones de encuestas levantadas por académicos y fuentes internacionales. Entonces es parte también de la riqueza de lo que el informe ofrece. Yo quiero irme un poquito a lo que luego se dice, tal vez inclusive en ocasiones de manera muy ligera. De que, bueno, el pobre también lo es porque es flojo, porque no quiere trabajar y porque nada más está acostumbrado a extender la mano a papá gobierno, que para eso es experto, para programas paternalistas y no para ayudarle a salir. ¿Cómo interpretan ustedes esto que, insisto, luego se dice bastante? Claro, justamente uno de los temas centrales y por lo cual es importante entender las dimensiones de la desigualdad es porque entonces busca desnaturalizar esta idea de que dos cosas. Una, primero, esto de que es el sistema que tenemos de diferenciación social es resultado de los méritos de cada quien, de cuánto trabajo o cuán talentosos somos. Y lo que se muestra es que empezamos en pisos muy distintos, ¿no? Empezamos con una condición muy diferente de entrada y ya eso se va acumulando a lo largo del curso de vida que hace cada vez más difícil que terminemos en los mismos lugares, ¿no? Por un lado. Y por otro lado, como sociedad nos hemos acostumbrado a la desigualdad, la hemos naturalizado. Pensamos que esto es un rasgo, que así son las sociedades, que así son y serán, porque esto es parte de lo que somos. Y lo que se demuestra históricamente, y lo muestra el trabajo, es que en realidad hay muchas condiciones en las que hemos mejorado en algunas, y también que hay mucho espacio para mejorar, y si lo comparamos con otros países, hay cómo hacerlo. Maestra, se nos agotó el tiempo y se nos agotó el programa. Nada más decirle a nuestra audiencia que si queremos saber si hay salida para esta desigualdad y pobreza a través de esta investigación, pues tiene una cita el día de mañana en la Feria Internacional del Libro, en donde se va a hacer la presentación de esta investigación.